Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, está pasando lo que comentábamos a la mañana, que la sesión iba a ir a más. Incluso se ha puesto en positivo el SP500, 0,31%. Eso sí que no me lo esperaba. Me esperaba que recuperase o que aguantase bastante bien durante la tarde, sobre todo a la apertura del mercado, pero incluso ha superado mis mejores expectativas con una vela bastante alcista. Tenemos al Dow Jones, eso sí, que todavía está en negativo un 0,09%, pero recuperando toda la pérdida que había a la mañana, incluso a la noche de ayer que había más pérdida todavía, y el Nasdaq subiendo un 0,53%, también con buen comportamiento técnico. Eh, el DAX alemán baja un 0,23%, pero también en toda la sesión ha ido recuperando, como veis, hasta cerrar casi, cerrando todo el hueco que nos había dejado en el gráfico. Dicho esto, pues Bitcoin también yendo hacia las zonas que comentábamos a la mañana. Decíamos que si superaba esta línea, si los mercados de Estados Unidos a la tarde habrían mejorando, pues se iría para arriba hacia la zona en los 72.000, 72.300 y ha llegado hacia esos niveles. De hecho, el máximo ha sido 72.464, incluso por encima de lo que había comentado a la mañana, porque como digo, pues incluso los índices están mejor de lo que me esperaba, un poquito mejor. Todavía tiene margen para seguir subiendo Bitcoin porque el SP500 está a precios de cierre del viernes y Bitcoin está un poco por debajo del precio de cierre del viernes, creo recordar, porque el viernes cerró, eso es, el viernes cerró en 72.962 y ahora estamos en 72.200, o sea, todavía nos quedaría $700 por subir para recuperar el nivel con el SP500. Pero bueno, la cosa pinta bien, como digo, y aunque en el corto plazo seguimos teniendo las interrupciones que nos vienen de este conflicto que hay en Oriente Medio, vemos como las cosas ya no afectan tanto al mercado. Eso es lo que pasa cuando ya la guerra lleva un tiempo, que el mercado se empieza a acostumbrar y aunque en el corto plazo pues te pueden influir ciertos acontecimientos, pues se va diluyendo con el paso del tiempo. También decir que si el que está cerrando ahora mismo el estrecho de Hormuz no es Irán, sino que es Estados Unidos, para que Irán no cobre a los barcos y no se enriquezca a costa de la situación, de manera ilícita además, porque no es legal, quiere decir que Estados Unidos, si ellos mismos están bloqueando la salida del petróleo del estrecho de Hormuz, es porque ellos no necesitan el petróleo. Con lo cual, pues hay otros países que están más perjudicados. Quizás también sea una manera de presionar a otros países para que se pongan de su lado en el conflicto o algo así. Porque Estados Unidos, pues, se ha asegurado el abastecimiento de petróleo, o bien propio, o bien seguramente de Venezuela o de algún otro lugar. Y quizás los países más perjudicados no sea precisamente Estados Unidos de que se cierre el estrecho de Hormuz y esté presionando precisamente para que otros países jueguen a favor suyo en esa situación estratégica para que el estrecho se abra y no sea Irán el que saque un beneficio cobrando un peaje que es ilegal cobrar, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa, pero el mercado no se lo está tomando tan mal, creo que lo está interpretando por ese punto. El hecho de que Estados Unidos pues no parece preocuparles que el estrecho esté cerrado, más bien les preocupa más que Irán se salga con la suya y cobre por pasar por el estrecho, algo que no es legal, como digo, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué pasa, pero el mercado, como digo, se lo está tomando bien y ya hemos dicho también que Bitcoin, el siguiente objetivo importante que tiene es romper los 74.909 y eso cambiaría las cosas bastante en el medio plazo. Nos iríamos claramente para arriba, nos iríamos claramente a por la línea de tendencia bajista y de superarla las cosas cambiarían bastante. Además de que seguramente para cuando superemos la línea bajista el conflicto esté todavía mejor que lo que está ahora. Ahora mismo ya no está tan mal como hace un par de semanas, que por cierto, si recordáis, comentábamos hace, pues eso, un par de semanas, que en esa semana posiblemente se marcaría el mínimo del mercado y el máximo del conflicto. Y de momento así ha sido. Recuerdo que lo comentamos al principio de esa semana o al final de la semana anterior. Dijimos, la siguiente semana va a ser la que se marque el mínimo del mercado y el máximo del conflicto. Y así fue. Fue un fin de semana en el que Donald Trump puso unos tweets súper agresivos y que, bueno,
todo el mundo parecía que iba a iniciar allí, yo qué sé, el infierno sobre la tierra, ¿no? Pues ahí fue el mínimo del mercado y ahí fue el máximo del conflicto, ¿vale? Y parece que no vamos a volver a esa zona de mínimo del mercado y máximo del conflicto. Puede que el conflicto vaya un poco a peor, pero no a ese punto que llegamos a estar en torno al 30 de marzo, ¿no? Bien, dicho esto, vamos ya a mirar MicroStrategy, que se me había olvidado aquí, y luego continuamos con el resto de mercados. MicroStrategy la tenemos subiendo un 1,12% en 130 y también pues dependiendo de lo que haga Bitcoin, evidentemente. La resistencia clave la tiene en este caso en los 150,90. Si supera ese nivel puede tener un rally importante, pero de momento depende de lo que haga Bitcoin. Bien, en el resto del mercado tenemos al petróleo subiendo un 5% menos que a la mañana, como veis, o sea que tampoco está subiendo tanto, es decir, el mercado ya parece que ha empezado a tener en cuenta el hecho de que la otra noticia que comentábamos a la mañana, Arabia Saudí ha restablecido o está restableciendo el oleoducto que esquiva el estrecho de Hormuz, con lo cual por ahí puede salir petróleo, es decir, las cosas no estarían tan mal si sale por ahí petróleo, aunque no sea tanto como el que habitualmente sale por el estrecho. Y el mercado está interpretando eso, que no está tan bloqueado todo el comercio del petróleo porque hay alternativas para sacarlo por otro lado. Y pues el hecho de que Estados Unidos no está preocupado tampoco por el petróleo quiere decir que seguramente tendrán reservas suficientes como para aguantar bastante tiempo, aunque el estrecho esté cerrado, porque ellos mismos son los que lo están cerrando ahora mismo, ¿no? Bueno, el resto de activos tenemos al oro cayendo un 0,54%, ha rebotado también a lo largo del día, ha estado cayendo más a la apertura. La plata lo mismo, ha estado peor a la apertura y ha rebotado un poco ahora, aunque todavía está en terreno negativo. Y el platino 0,30% de subida, que también ha estado en negativo, pero rebota un poco en este momento. El euro contra el dólar vuelve a subir, como decíamos a la mañana, no era una subida muy fuerte del dólar y ahora ya ni siquiera es subida, ya es descenso, aunque sea del 0,03% del dólar contra el euro. También desciende el dólar contra el dólar australiano un 0,23%, o el dólar australiano gana contra el dólar estadounidense un 0,21% en este momento. Y el dólar estadounidense cae contra el dólar canadiense también un 0,28%. El euro contra la libra cayendo, parece que nos volvemos a ir hacia la parte baja, en un primer momento hasta 0,8647 y luego veremos si más. La libra contra el yen rompe los máximos, así que parece que va a seguir subiendo de momento. Y la libra contra el euro también sube un 0,10% en este momento. Ha roto un poco la tendencia bajista que llevaba desde el 28 de enero y parece que quiere subir en el corto plazo. Y nada más, ahí dejamos el mercado con un rebote bastante bueno. Un poco mejor de lo que me esperaba. No me esperaba que entrásemos en positivo. Esperaba que ese 0,60% que bajaba a la mañana cuando hacíamos el vídeo de Bitcoin al día, pues se quedase en un 0,20, 0,15% abajo. Pero incluso pues están mejor subiendo. En este momento 0,26%, bastante por encima de lo que me esperaba a la mañana. Así que mercados vuelven a reaccionar de forma muy positiva. Seguimos estando en resistencia, eso sí, seguimos estando en una situación complicada. No es lo mejor para los mercados tener esta incertidumbre. Los mercados deberían estar centrados en otras cosas, deberían estar centrados en los beneficios de las empresas, en las inversiones que hacen esas empresas, en los datos macroeconómicos, en qué hace el Banco Central, pero en estos días pues no nos podemos concentrar en eso porque tenemos ahí algo que nos está distorsionando. Eso hace más difícil, evidentemente, el análisis, pero a la vez, pues, también nos da más potencial para el futuro, porque todo lo que los gráficos insinúan ahora y no son capaces de cumplir por la situación que está, luego cuando no esté esta situación lo van a hacer con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, bueno, es lo único que podemos hacer, esperar. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.